Entonces, a mayor carga que tú le pones a un músculo, hay una mayor fuerza inversa que se opone a la fuerza contráctil, disminuyendo la velocidad de su movimiento. A menor carga habrá una menor fuerza inversa que se resista a la fuerza contráctil, aumentando su velocidad de movimiento. ¿Cómo está distribuido todo nuestro flujo sanguíneo? Nuestro flujo sanguíneo está distribuido en el corazón, en un 7%, en las arterias, en un 13%. Luego vienen las arteriolas, que forman parte de los capilares, las vénulas, que forman parte de los capilares, y las venas. Entonces, los capilares de su parte arteriolar tienen una presión de 35 milímetros de mercurio. Y los capilares del lado venoso o venular tienen una presión de 10 milímetros de mercurio. La presión de 35 milímetros de mercurio, que es mayor de 10, le va a permitir fugar la información. ¿Qué información? Nutrientes, gases, hormonas. Entonces, el intercambio que existe en todo nuestro cuerpo de nutrientes, gases y hormonas se lleva a cabo en los capilares. ¿Por qué? Por el aumento de su presión respecto al lado venoso. Siempre las arterias manejan mayor presión que las venas. Las venas manejan volumen, las arterias manejan presión. La presión de las arterias capilares, que se llaman arteriolas, es de 35 y de las vénulas de 10. La baja presión de las vénulas permite que la alta presión que viene de la célula periférica regrese los desechos a las venas. Esos capilares y esas arteriolas tienen el 7% del flujo total de sangre. Y las vénulas y las venas tienen el 64% del total de la sangre. Las venas son más distensibles. Se pueden crecer y crecer y crecer. Si ustedes le ponen volumen, líquido, sangre, lo que sea, las venas pueden hincharse, hincharse, distenderse, distenderse. Eso se llama capacitancia. Entonces la vena tiene mayor capacitancia que la arteria. ¿Cuánto? Un 30avo. 30 veces más capacitante que la arteria.
ese flujo de sangre que va por el corazón, las arterias, vénulas, venas, etc., tiene que determinarse de alguna forma. Alguien lo mide y dice, pues sí, va a tal velocidad, necesita de un diámetro de tal distancia para que pueda recorrer sin tanto flujo, que tenga que ser más rápido, más lento, etc. Eso lo determina la ley de Ohm. La ley de Ohm determina el flujo sanguíneo que está en todo nuestro cuerpo. Y la ley de Ohm dice que para poder determinar el flujo en un vaso sanguíneo necesitamos medir la presión de un punto de ese vaso y restárselo a la presión de un segundo punto final. Entonces la ley de Ohm dice que es igual a la diferencia de la presión 1 menos la presión 2. Eso entre la resistencia que opone el flujo sanguíneo medido en dinas. Esa es la ley de Ohm. La diferencia de presiones entre dos puntos dados entre la resistencia de la sangre en el vaso sanguíneo medido en dinas. A partir de ese flujo sanguíneo, nosotros podemos determinar que el flujo sea laminar o turbulento. El flujo laminar se caracteriza porque va a mayor velocidad en el centro. Y las partes o los elementos formes de la sangre no tocan el endotelio. No lo tocan. Eso caracteriza al flujo laminar. La velocidad incrementada en la parte central y en la parte periférica no tocan los elementos formes al endotelio. Si lo tocan, se genera la inflamación y la coagulación. El flujo turbulento, pues ya pierde todas las características del flujo laminar. El flujo turbulento casi siempre es por una obstrucción. Entonces la sangre que aquí venía choca y se empieza a regresar y se empieza a hacer bolas y empieza a tocar todas las partes del vaso y se genera inflamación y coagulación. El flujo turbulento se mide a través de los números de Reynolds. El número de Reynolds para un flujo turbulento inicia de 200 a 400. Quiere decir que un flujo con número de Reynolds menor de 200 es un flujo laminar. El flujo turbulento empieza con un número de Reynolds de 200. Y el flujo turbulento ya se establece, o ya podemos decir que es un flujo turbulento con más de 400. Entonces, un número de Reynolds de 420 quiere decir que ese flujo es turbulento y que la persona puede generar coágulos por activación de la coagulación y de la inflamación. ¿Y qué toma en cuenta el número de Reynolds para saber si es un flujo turbulento o no? El número de Reynolds toma en cuenta la velocidad del flujo multiplicado por el diámetro del vaso sanguíneo